Ahorita no, mi hermano, no es el tiempo, siento que no es el tiempo. Y de verdad yo también sentí eso, ¿no? Pero yo sé que él es un hombre que busca a Dios, es un hombre que conoce a Dios, sobre todo es un hombre que yo lo he visto ya por estos 2 años, que es un maestro de la palabra. Y eso es indiscutible y nos significa mucho cuando él nos comparte acerca de la palabra. Y yo le he pedido hoy que nos compartiera hoy en este domingo especial una palabra de parte del Señor. Yo sé que Él la tiene. Así que, hermanos, ahí en tu lugar, mantente con un corazón expectante, quita todo lo que pudiera estar ahí perturbando tu pensamiento, no sé, tus situaciones, problemas que todos quizá traemos, ¿no? Pero yo creo que es el tiempo hoy de sentarnos como María a los pies de Jesús y empezar a escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Así que, Henry, gracias por aceptar el desafío esta mañana y estar aquí. Muchas gracias, y a los pastores, tanto el pastor Andrés y su esposa, como también a los pastores Beto y Karen, porque también son responsables en esta iglesia. Les voy a decir esto de unidad del rostro, me siento un poco nervioso, mis hermanos, se los confieso, porque es una tremenda responsabilidad compartir la palabra de Dios con el pueblo del Señor. Y antes que nada, quisiera pedirles que me acompañaran en una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres el que permites todas las cosas en nuestras vidas. Te damos gracias por este momento, por esa alabanza, por esa oración que hemos hecho a ti, Padre, que tú la recibas de todo nuestro corazón. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tú nos permitas aprender de ti, de lo que tú nos quieres enseñar. A ti nos encomendamos rogándotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a comenzar antes de citar una porción que durante la alabanza me vino, y no sé por qué me vino, pero voy a recordar una historia de una mujer que tuvo 7 hijos. Y esos 7 hijos los tuvo en circunstancias bien difíciles, porque los tuvo entre los 15 años y los 32 años. No conocía de Dios. Y un buen día, esta persona, en la casa donde vivía, era una casa de familia de su madre, pero no estaba bien. Imagínense en ese lugar y tener 7 hijos, y esos 7 hijos pues en una casa arrimada. Y ocurrió que definitivamente en ese momento hay una circunstancia difícil y la echan fuera de la casa. Y se tienen que ir a un lugar bien distinto dentro de la ciudad, bien distante, de la ciudad. Y llegó el momento en que en aquel lugar también estaba pasando hambre con sus 7 hijos. Pero dentro de esa angustia, dentro de ese proceso, ¿qué cree que pasó? Una vecina le compartió la palabra del Señor. Una vecina le empieza a hablar de la Biblia y ella empieza a leer la palabra. Y para no hacerle la historia larga, esta mujer se convirtió al Señor. Posteriormente regresa a esa casa de donde había sido sacada y empieza a tener conflicto, porque ya antes no era por los 7 hijos, ahora era el conflicto porque se había convertido al Evangelio. Como le dijeron en estos días a mi esposa, que le preguntaron: ¿y tú a qué religión perteneces? Yo soy cristiana evangélica. Y la señora le dijo: seguramente fuiste mal católica, por eso te pasaste al cristianismo. Así le dijeron. Entonces ahora ya no había conflicto de los 7 hijos, sino que ahora era el conflicto porque era cristiana. Y empezó una lucha tal, queridos hermanos, que llegó el momento en donde aquella mujer prácticamente estaba en un conflicto porque querían así como separarla de su familia, y se aferró al Señor. Y de 32 años decidió más nunca volverse a casar. De esa mujer que les hablo, hoy en día tiene 85 años y la conozco muy bien. Y aquellos 7 hijos se convirtieron al Señor. Yo soy uno de ellos, mis hermanos. Esa mujer fue mi madre, esa mujer es mi madre, y hoy la honro delante de Dios y delante de ustedes. Una mujer que no conocía a Dios, pero que definitivamente llegó a conocer a Dios
y Dios transformó completamente su vida. Eso es el poder del Evangelio. Y hoy, como el tema que estamos tratando tiene que ver con la honra, quiero honrar a mi madre. No sé en qué condiciones en este momento está muy distante de aquí de México, pero tiene 85 años y en este momento la honro delante de ustedes y la honro delante de mi Dios. Así que quiero comenzar por allí porque es necesario que te conectes con tu madre en este momento. Es necesario que te conectes con tu padre en este momento. No te digo que le ames, porque muchas veces hay circunstancias difíciles en las cuales en la vida no nos permite amar a un padre. Y la Biblia no lo dice. Es extraño que la palabra de Dios no dijera a los hijos, ama a los padres. No, no lo dice, pero sí dice, honra a tus padres, para que sean de largura de vida por siempre y por siempre. Entonces el tema que vamos a tratar tiene que ver hoy precisamente con la honra. Entonces quiero invitarnos a que pasemos al Nuevo Testamento y leamos una porción en Primera de Pedro. Vamos a leer en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Desde el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y mire este versículo, quiero resaltarlo, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo voy a repetir: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estaba leyendo de un escritor que él dice, es un escritor de ascendencia judía, francés, que escribió un libro muy conocido, y en ese libro él menciona que estamos viviendo, mis hermanos, la generación de la deshonra. Y entonces empezamos a ver cómo es la generación de la deshonra, específicamente de los grandes maestros. Es decir, que hoy no se enaltece al maestro, hoy se deshonra al maestro. Hoy en día todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con los principios que se enseñan, todo lo que tiene que ver con los valores, realmente él lo recoge. Y él dice que hoy, lo dice él, no lo digo yo, que estamos viviendo la generación de la deshonra. Y me voy a explicar mejor dicho. Hoy día, por ejemplo, en la sociedad moderna que estamos viviendo, dicen que es más importante muchas veces cuando afectamos a un animalito o afectamos a una planta, sale toda la sociedad en defensa y en honrar al animal. No estoy yendo en contra ni de los animales ni de la naturaleza, que no se entienda eso. Lo que sí quiero resaltar es que en lugar de darle honra al hombre, no importa la condición en que se encuentre, no importa el nivel que tenga, en lugar de darle honra, muchas veces honramos más al animal que tengo en casa como mascota, o honro más a la planta que tengo en casa y le hago reverencia que al hombre. Y me voy a explicar, mis hermanos, por qué tomo esto como referencia. Porque cuando empiezo a leer el tema de honra, yo no estuve el domingo pasado, como muchos de ustedes lo saben, y comenzó el pastor Andrés un tema sobre honra. Y cuando él me dice, Henry, sería recomendable,
no me lo impuso. Sería recomendable tocar el tema de honra. Yo dije dentro de mí, fíjense cómo somos nosotros y nuestra naturaleza adámica, y quiero partir de allí. Y yo dije, ¿y por qué el tema de honra cuando hay otro tipo de cosas? Sin embargo, en la misma introducción del tema que empiezo a revisar, yo digo, santo cielo, aquí yo empiezo a recibir una lección conmigo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, en lugar de nosotros ver a la persona que está en autoridad, ver al compañero, ver a la esposa, ver al amigo, ver al jefe de trabajo, ver a cualquier persona en la cual nosotros nos desenvolvamos, ¿qué termina pasando? Que en lugar de ver en esa persona las cualidades, todo lo que realmente debería de reflejarse para yo poder honrarle, ¿qué es lo que hacemos? Descalificamos, deshonramos. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Señor lo dijo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Mientras más nos conocemos, mientras más compartimos, mientras más andamos juntos de la mano, ¿qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, mis hermanos? Pregunto. Deshonramos y no vemos el valor del otro. Y entonces quiere decir que si en la iglesia que nos vemos cada domingo, que compartimos, que estamos en la familia, que estamos con los hijos, que estamos con los padres, ¿a quién usted cree que se le hace mucho más difícil honrar? ¿Al que conoce o al que desconoce? Al que conoce. Exactamente, mis hermanos. Entonces quiere decir que, como dice la palabra del Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y como dice la Escritura, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué sentido tiene esa palabra dicha por parte del Señor a nosotros los creyentes? La sal, muchas veces, lo digo yo en mis pláticas, decimos que es para sazonar. Pero realmente la sal, ¿para qué se utiliza? Para preservar, para conservar. Y mire, leyendo sobre el tema de la honra, me sentí avergonzado delante del Señor. Se lo confieso. Porque muchas veces nosotros no tocamos el tema que tiene que ver acerca de la honra. Y cuán importante que el Señor desde el principio del Génesis, desde el Éxodo ya empieza a tocar el tema de la honra. Y lo empieza con lo de los padres. Imagínense si será tan importante el tema de la honra. Pero no lo entendemos. El Señor llegó el momento de tocar este tema y llega al Nuevo Testamento y Pedro, tomando las lecciones de su maestro y de su Señor, dice, honrad a todos. Si yo en este momento le preguntara a usted qué está pasando por su mente de la persona que usted más conoce, llámese su esposa, llámese su mamá, llámese como se llame, pero con la que usted convive permanentemente, ¿qué cree que cuando empezamos a ver en esa persona, qué es lo primero que le empezamos a notar? Sus virtudes, la gloria que Dios ha puesto en él, porque está una gloria en él, porque es una creación de Dios. ¿Lo notamos? ¿O qué es lo que notamos inmediatamente así? Abuelo de pájaro que normalmente decimos. ¿Qué notamos? Sus defectos. Mire, cuando yo llegué a esta congregación, se los tengo que confesar, como nunca había estado en una alabanza a la forma como se hace acá, no me conectaba. ¿Por qué no me conectaba? Porque en lugar de abrir mi corazón y dar honra a un ministerio, ¿qué era lo que yo hacía? Está muy duro el sonido. Están como cantantes de, artistas que se quieren lucir. Y por mi mente el enemigo empezaba precisamente a estorbarme para que en lugar de yo recibir la bendición, ¿qué creen que pasaba en mi corazón? No recibía bendición. No recibía el talento y el don puesto en otro para que yo fuese edificado. Porque esa es la base precisamente de la, vamos a decir así, honra que tú le das a una persona. No importa que sea un inconverso, un creyente, un desconocido, la persona que estaba riendo en la calle, etcétera, etcétera.
Honra, mis hermanos, honra. Y esta porción, definitivamente, cada vez que empezamos a meternos, ¡wow! Buscando en la palabra del Señor, encuentro que la palabra honra aparece expresada literalmente 108 veces aproximadamente. Pero ¿qué creen? Empiezo a checar y en los libros empieza desde el Éxodo y termina, creo que hasta en Apocalipsis. Pero me llamó la atención que hay 3 libros que resaltan esta palabra con mayor fuerza. La primera aparece como 20 veces expresado en el libro de Proverbios, 7 veces expresada en el libro de los Salmos. Y sorpresa para mí que no me lo imaginaba. ¿Saben dónde aparece mucho más expresado? Algunos de mis hermanos que son acuiciosos y que son estudiosos de la palabra de Dios, ¿en qué otro libro usted considera que hay esa expresión con mayoritario así pronunciamiento aplicado a personas directamente, el Señor poniéndonos el ejemplo? Proverbios aparece 20 veces, Salmos 7 veces, pero se los voy a decir para ganar tiempo, mis hermanos. El libro de Esther. Y yo quiero que vayamos al libro de Esther. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo lo que aparece en el libro de Esther. Con confianza voy a preguntar, de los que ya son creyentes, ¿quiénes han leído el libro de Esther? Levanten la mano. Son pocos, son pocos. Bueno, yo quiero dejarles hoy como tarea, mis hermanos, que cuando lleguemos hoy a casa o mañana, empecemos a leer el libro de Esther. Solamente tiene 10 capítulos, pero aparecen aproximadamente entre 8 y 9 veces la palabra honra, aplicada a varias personas. Dentro del libro de Esther, vamos a empezar en el capítulo 1 para poder tener un contexto y poder así ayudarnos a entender lo que queremos enseñar y compartir en el día de hoy. En Esther, eso está después de los libros de Reyes, Crónicas. Aparece Nehemías, Esdras y aparece el libro de Esther. Antes de empezar a citarles el capítulo 1, vamos a leer varias porciones. Quiero preguntarte, ¿estás viviendo alguna circunstancia difícil que a lo mejor en este momento no te sepas explicar por qué está pasando en tu vida eso? El día viernes en la tarde me pasó algo. Iba con un compañero a trabajar, una persona de mucha experiencia, estaba en una urbanización en Roma, en la urbanización, no, en la colonia Roma, y cuando venía con su maletín de trabajo y sus implementos, 2 motorizados lo golpean por la espalda, lo tumban, una persona de 52 años, con 100 kilos de peso de masa muscular, se cae, y lo roban, y me llaman por teléfono, porque yo me iba a encontrar con él y me dice: Henry, me robaron, voy a poner a la delegación la denuncia. Le dije: no es necesario. ¿Qué hago? No, ¿dónde te veo? Y entonces, como se quedó sin dinero, sin nada, se fue desde la Roma hasta un Walmart que está en Insurgente, en José Félix Cuevas, que se llama. Y entonces llegamos ahí a las 2 horas, él se fue caminando hasta que yo lo alcancé y ya iba cojeando. Entonces él estaba muy contrariado, una persona de mucho éxito, está pasando por una situación bien difícil. Una de sus hijas está en el Teletón, es la imagen del Teletón de aquí de México. Y entonces me dice: toda mi vida me he dedicado a mi familia, y he hecho esto, y he hecho esto, y he hecho esto, y he hecho esto, y he hecho esto. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? A veces nos contrariamos, hermanos. A veces somos del Señor, o somos del Señor, y procuramos hacer las cosas bien en nuestra vida, procuramos hacer lo correcto en nuestras vidas, y procuramos ayudar al prójimo en nuestras vidas, y de repente aparecen situaciones que usted se pregunta: ¿pero por qué me pasa esto? ¿No se ha hecho en algún momento usted esa pregunta, mi hermano o mi hermano?
Pregúntesela. ¿Sabe por qué? Porque necesita tener sosiego en su corazón. Necesita que Dios le hable hoy a su corazón. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en los momentos de alegría, de abundancia, de que todo me sale, wow, maravillosamente bien, nos olvidamos de los planes, de los propósitos, de los porqués Dios actúa en tu vida de la forma que actúa. ¿Y por qué lo hace en la mía? Entonces llega el momento que ese proceso a veces nos confunde y el enemigo, ¿sabe lo que hace? Nos acusa y nos hace sentir miserables. Y entonces ahí es donde precisamente la voz del Espíritu de Dios te dice, calma, calma, hay un propósito. Que no lo entiendas de otra cosa, pero hay un propósito, detente, hay un propósito. Y entonces, mis hermanos, conéctate con tu pasado. ¿Con mi pasado? Sí, con tu pasado. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y pensamos que son aisladas. No, en las cosas de Dios no hay nada aislado, mis hermanos. No hay casualidades en las cosas de Dios. Lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, con la persona que estás, con las circunstancias que estás viviendo, todo eso tiene un propósito. Lo que pasa es que nos desmembramos y no hilvanamos lo que precisamente va ocurriendo, y entonces por eso es que cuando llegas a la vejez y retrocedes, entonces empezamos a decir, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Para que nos demos cuenta de lo que significa la honra hacia las personas, nosotros tenemos que conectarnos con nuestro pasado y ver la esencia de la vida de esa otra persona. Sea una autoridad en la iglesia, sea una autoridad de gobierno, sea una autoridad de familia, sea el maestro, sea el profesor, sea quien sea. Pero esa persona tiene gloria de Dios en él o en ella. Y entonces voy a empezar citando aquí en el libro de Esther, y dice aquí en el versículo 1, aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de la provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días. ¿Y sabe cuántos días aquí escuchamos una frase que dice, mis amigos y hermanos mexicanos, dice, Guadalupe Reyes, una fiesta que se prolonga desde yo no sé cuándo hasta yo no sé cuándo, pero creo que no llega a 180 días. Bueno, este estaba celebrando 180 días de fiesta, mis hermanos. Eso es un banquete, ¿sabe por qué? Porque cada rey que iba a la guerra para mostrar su poder, mientras más días estaban en fiesta, así lo hacían. Y esta no era la excepción. Pero ¿sabe cuál es el contexto que me llama la atención, hermanos? Que este rey Asuero estaba viviendo una etapa en la cual ya había pasado un hombre que siempre a mí me llamó la atención, llamado Nabucodonosor. ¿Quiénes han oído la historia de Nabucodonosor? Son pocos. Les recomiendo que empecemos a estudiar esa historia. ¿Sabe por qué me llama la atención esa historia de Nabucodonosor? Porque fue un hombre que cuando Dios tomó a la nación de Israel para disciplinarlo, para enseñarlo, para que aprendiera lo que significaba obedecerle a él, ¿sabe a quién utilizó para enseñar a este pueblo? Tomó a este hombre llamado Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Y dice la historia que dentro de las 7 grandes maravillas que había en el mundo para esa época, una de ellas era los jardines colgantes de Babilonia. Imagínense todo el esplendor. Y llegó el momento en donde la nación, la tribu de Judá, junto con Benjamín, fueron llevados a Nabucodonosor como esclavos. Y entonces, en lugar de que Dios le había dicho a Nabucodonosor, disciplina a este pueblo, enséñalo, ¿sabe lo que hizo? Dice que él se ensoberbeció en su corazón. Y en lugar de disciplinarlo, ¿qué cree que hizo? Lo abatió, lo humilló. Y entonces Dios
después de haber puesto a este hombre, Nabucodonosor, en honra, ¿saben lo que hizo Dios? Lo abatió, porque dice la Escritura, al soberbio Dios lo abate. Y entonces, abatido, llegó a comer hierba como una bestia del campo. Así lo dice la Escritura, narrada tal cual. Y cuando Ciro, rey de Persia, emperador, empieza a ver otro movimiento, va a batallar con Babilonia, vence a los babilonios, y no solamente se trae a los babilonios, sino que junto con los babilonios se los lleva a Persia, a la misma tribu de Judá. Y entonces habían transcurrido aproximadamente 103 años, mis hermanos. Un siglo. El pueblo en Persia, en un dominio que era medo-persa, desde la India hasta Etiopía. Imagínense el contexto. Y ahí estaba pasando varias cosas. Había un judío que definitivamente, cuando hubo otro movimiento de que habían salido, Ciro les dio permiso para que se regresaran a Jerusalén, y llegó el momento en donde varios judíos dijeron: yo me voy. Pero había uno que era bisabuelo de Esther. Dijo: no, yo no me voy a ir, aquí nos están tratando cómodos. Me están tratando cómodos, ¿para qué yo me voy a irme? ¿Para qué me voy a regresar a Jerusalén? ¿Y sabe lo que pasó? Yo me lo imagino. Los más celosos dijeron: estos judíos, fíjate, en lugar de estar agradecidos, en lugar de venirse a Jerusalén con nosotros, donde está el pueblo de Dios, donde está el templo, donde está esto, donde está aquello, se quedaron. Muchas veces nosotros, cuando observamos externamente las apariencias, juzgamos lo que otro va a hacer. Y como no debemos de estar hablando mucho de las personas, me recuerdo, mis hermanos, que estando en mi pueblo, me propusieron trabajo a un lugar distante de donde yo había nacido y a donde había crecido, y de donde estaba sirviéndole al Señor. Y lo consulté con los pastores, con los ancianos, y le dije: hermanos, me salió esto así, 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 me da mucho dolor dejar esta actividad. ¿Qué dicen ustedes? Lo que el Señor determine, hermano. Si usted siente en su corazón que Dios lo va a utilizar en ese lugar, muévase, trasládese. Eran 24 horas de camino. Y entonces, ¿sabe lo que pasó, mis hermanos? Voy con un hermano que era, como decimos nosotros en criollo, era mi curruña, era así como mi confidente, era mi amigo. Y le digo: oye, hermano, ¿qué crees? Me tengo que ir a esa otra ciudad porque me están convocando para mi trabajo. Y mira esto y esto y esto. ¿Y sabe la respuesta que me dio aquella persona? Si te vas, es porque no valoras lo que el Señor te ha dado aquí en la congregación. Me dolió, mis hermanos, se lo confieso. Muchas veces tomar una decisión que va en contra de la mayoría no es necesariamente muy popular. Y muchas veces dudamos si ahí hay un propósito de Dios trabajando en nuestras vidas. Si es tu caso, piénsalo. Si es tu caso que estás viviendo, y no sé por qué estoy diciendo esto, mis hermanos, pero tiene que ver con la honra y ahorita te lo explico. Si estás sufriendo esa confrontación, déjalo descansar en las manos del Señor. Porque me fui a ese lugar, y en aquel lugar empecé a servir igual como lo estaba haciendo, y después entendí que Dios me estaba llevando a ese lugar con un propósito, mis hermanos. No te quejes de lo que estés viviendo en tu trabajo. No te quejes si tienes que mudarte por alguna razón. Dios tiene un propósito. Y esto fue lo que pasó, mis hermanos. Aquella mujer que todavía no había nacido, Esther, de aquel bisabuelo que se quedó allí porque los persas trataban bien a los judíos y no se quiso quedar, y probablemente fueron cuestionados. En lugar de darle la honra por saber por qué se estaban quedando, empezaron a cuestionarlo y a criticarlo, pero empezaron a desenvolverse las cosas. ¿Y sabe qué? Nace Esther, pero su padre fallece, y hay un tío, y ese tío que se llama Mardoqueo, qué buen tío, ¿verdad? ¿Serán todos los tíos así?
Yo me voy a hacer mi cargo ahora de la hija de fulano de tal. La toma, muy pequeña, en medio de una confusión, y empieza a educar, a educar, a educar, y aquella mujer se hace una mujer hermosa, así lo narra la palabra de Dios, de una figura hermosa. Pero ¿sabe qué? Como dice la misma palabra del Señor, antes de la honra, ¿qué viene, hermanos? Antes de la honra, ¿qué viene? La deshonra. Viene el abatimiento, viene la aflicción. Si es tu caso, que en este momento tú estás viviendo una situación de abatimiento, de tristeza, que no sabes por qué está pasando esto en tu vida, escríbelo. Está muy cerca la honra. Está muy cerca la honra. Está muy cerca. Así pasó, mis hermanos. Pero antes que eso, hay una lección doble en esta historia. ¿Y saben cuál es la lección doble? Primero, en este libro de Esther, de manera, no sé, a veces uno no se sabe explicar ciertas cosas, y seguramente mis hermanos estudiosos ya lo saben. Es la única parte de toda la Biblia que no aparece el nombre de Dios mencionado. Dice, caramba, no aparece. En medio de una sociedad pagana, con judíos, no aparecía el nombre de Dios para nada. Pero también había una lección. No hay que ser religioso, mis hermanos. No hay que poner en la casa todos los versículos de la Biblia y poner en la entrada, aquí somos cristianos. ¿Y cuál es la honra? Cualquiera hubiese dicho, pero Mardoqueo y Esther están ocultando decir que ellos son judíos. ¿No quieren manifestar la honra para Dios? Hermanos, hay circunstancias, hay momentos en nuestra vida que es preferible callarnos. No abrir nuestra boca, y especialmente cuando estamos parados o frente a ciertas autoridades. Es lo que nos enseña la palabra. Dios está educando a su pueblo. Dios nos enseña hasta las cosas más elementales, más sencillas, para que nosotros sepamos cómo desenvolvernos. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasan tantas cosas? Yo sí tengo mala suerte. A mí y a Juana, perdónenme las Juanas. No, mis hermanos, no lo crean. Dios tiene propósito en su vida y en la mía. Pero antes de la honra viene el abatimiento, viene la aflicción, viene el dolor, vienen los porqués que nos hacemos diariamente. ¿Por qué, Señor, permites esto en mi vida? Así pasó con aquel hombre llamado Mardoqueo y Esther. Pero quiero decirles, aquel hombre llamado Amán en la historia, aquel que estaba sirviéndole a Asuero, ¿sabe lo que pasó? Era un hombre malo, era un hombre perverso, porque era descendiente de los amalecitas. ¿Y saben por qué de los descendientes amalecitas era tan malo? No era malo por malo, no, porque también tenía la gloria de Dios en su ser, tenía presencia de Dios en su ser, pero era malo aquel amalecita, descendiente de allí. Y dijo Dios, aquel hombre Josué, toda la vida habrá guerra contra el amalecita. No lo deje vivir. ¿Y sabe por qué? Porque cuando más necesitó aquel pueblo de Dios, aquel amalecita lo pateó, lo pisó, lo humilló, lo avergonzó. Y es la única parte donde dice la palabra de Dios que Dios le dio: destrúyelo, ráelo, quítalo de en medio. Y llegó el momento en que este Amán, descendiente de Amalek, la gente piensa que era contra Mardoqueo. No, era contra todos los judíos, malo, perverso. Y sin embargo, ¿qué hizo Asuero? Lo honró, le puso anillo. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿y por qué hay que honrar a fulano? No sabemos, hermanos. No sabemos cuál es el plan, no sabemos cuál es el propósito de Dios. En mi país ahorita, y no quiero entrar en política, hay situaciones de tanta maldad y uno se pregunta, ¿por qué? Y si vamos al caso
de los judíos. Basta que veamos al siglo pasado, pues, no mucho. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué fue lo que quiso hacer Hitler? Exterminar de raíz a los judíos, mis hermanos. Porque precisamente la promesa dada por Dios a Abraham es que lo tenemos que tener en nuestra mente. Cuando él llamó a Abraham y le dijo: mira la arena del mar, así será tu descendencia. Mira hacia arriba y ve las estrellas, así será tu descendencia. Una doble promesa, mis hermanos. Nación de Israel, la iglesia. ¿Y usted cree que aquel hombre, aquel Acán que estaba allí en medio de aquel reinado poderoso, Dios le iba a permitir que quitara la raíz de donde iba a venir el linaje del Señor, de donde iba a nacer el Mesías? Imposible, mis hermanos, pero perdemos la perspectiva. Dios permitió que Asuero honrara a aquel hombre acá, malo, perverso, y que permitiera que se desenvolvieran las cosas, pero Dios estaba probando a su pueblo. Dios no se queda sin testigo. Dios utiliza a cualquiera de nosotros, mis hermanos, en cualquier lugar donde nos encontremos, con un propósito. Ahí donde estás, no estás porque, ay, yo soy don Juan de los Palotes, yo soy en la gran Petacota. No, aguántate, mi hermano, aguántate. Si estás pensando así, estás equivocado. Dios está moviendo sus piezas. El día que yo me crea que me trajo aquí a México porque, ay, me voy a hacerme millonario. No, estoy equivocado. Dios me trajo con un propósito a este país. ¿Cuál? Lo desconozco. Lo desconozco porque si lo conociera, cuidado, porque la vanagloria pudiera entrar en el corazón. Pero tu vida, la mía y la de cualquier creyente, tiene un propósito. Te está colocando en el lugar correcto, pero con un propósito. ¿Cuál es? No sé. Tú tienes que descubrir. Tienes que descubrir. A veces pasamos por la vida así como que no sabemos qué pasa. No, hermano, no estás de paso así como que es un viento. No. Mi madre, en ese barrio de donde salió, conoció al Señor, pero tenía un propósito. 7 hijos salvados por la gracia del Señor. Su nieto predicando el Evangelio aquí en México. Su nieto llevando una actividad como responsable de una alabanza en otra iglesia. ¿Usted cree que mi madre sabría eso? Y le puedo decir que aquella mujer sangraba su panza porque de verdad mi madre no tenía ni educación, ni recursos, ni nada. Dios tiene un propósito y te va a honrar. No importa lo que estés pasando. Entiende lo que Dios está haciendo con tu vida. Aquellos que a lo mejor pudieran haber criticado, cuestionado por qué aquel abuelo de Esther se quedó cuando todos regresaron en un lugar pagano, no entendían los propósitos de Dios. Pero Dios honra, mis hermanos. Dios honra. Tenlo por seguro. Las promesas de Dios por las buenas obras de sus hijos muchas veces no las entendemos porque tardan. Pero ¿sabes qué? Él es fiel y Él te ha prometido. Lo que comenzó en ti, esa buena obra, la llevará hasta el final. Amén. ¿Cómo? No lo sé. En ti y en ti. Me dio hacerme señas con el tiempo, por favor. Fíjense, mis hermanos, llegó el momento en donde aquel hombre, Mardoqueo, cuando iba pasando a Amán, no se humillaba. Y uno pudiera decir, caramba, qué hombre tan tremendo. No puede ser, como que tanta arrogancia estando allí. Pero no lo hizo. Y aquel hombre, ¿sabe lo que pasó? Se enfurecía y se enfurecía y se enfurecía. Por eso, mis hermanos, llega el momento cuando el corazón se llena de odio, no lo permitas. No lo disimules. Porque muchas veces la arrogancia te gana más. Y aunque manejes tus palabras, humíllate delante del Señor.
si en el trabajo tienes a alguien que te genera envidia, si en la congregación tienes a alguien que se te mueve, confiésalo delante del Señor, pero no permitas que eso crezca en tu corazón, porque eso es lo que desea el enemigo. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, adámica, que va arrastrada, que va arrastrándose. Y entonces, ¿qué es lo que hace aquel hombre? Definitivamente fue una cosa tremenda lo que pasó con su vida. Pero no nos vamos a detener allí, porque la otra honra es lo que más nos importa. Llegó el caso, mis hermanos, en donde aquella mujer, Basti, que era la reina, dice la Escritura que cuando el rey Asuero la mandó a buscar, entonces aquella mujer dijo: no, yo no voy a ir, porque aparentemente dicen los historiadores que estaba embarazada, encinta, y como era una reina hermosa, pues obviamente no se iba a presentar con su pancia. Entonces, pero como aquellos eran ley media persa, lo que decía el rey era como un dios. Entonces los que estaban alrededor de aquel rey lo empiezan a aconsejar y le dicen: ella ha hecho algo mal. Mira, si tú dejas que eso pase así, ¿qué crees que es lo que va a ocurrir? Todas las mujeres en el reino no van a honrar a sus maridos, no lo van a honrar. Y qué cosa tan tremenda para una cultura, vamos a decir así, como los de Irán y todas estas culturas que, ¿cómo es que se llama la palabra? Del Oriente Medio, pues, que tienen una cultura donde la mujer tiene un velo y que no representaran así la honra para el marido, que yo era terrible, mis hermanos. Y llegó el momento en donde le aconsejaron: quita Basti y búscate a otro. Tenían un harén, entonces ¿para qué te vas a preocupar por Basti? Dios tenía planes, Dios tenía propósitos y Dios tenía una estrategia. ¿Y sabe lo que pasó? Para hacerles el cuento corto, la historia narrativa de lo que dice la palabra de Dios, dice que entre todas las mujeres también se presentó Esther. Y Esther durante un año fue preparada con perfume. Imagínense la cultura. Vean todo el contexto de lo que está pasando. Y la presentan delante de aquel hombre, el rey. Y wow, queda así, ¿cómo se dice la palabra? Embelesado por aquella hermosura, aquella cosa tan maravillosa. Y la toma para sí como reina, y la hace reina. Pero no iba frecuentemente a la alcoba precisamente del rey. Y llega el momento, mis hermanos, que ni acá ni los que estaban allí sabían de que Mardoqueo era judío. Pero entonces siempre la envidia, siempre Satanás, siempre buscando la cizaña, ¡pum!, sale a la luz de que Mardoqueo era judío. Ah, yo acá, de aquí me la gano. Y entonces se presenta el rey, porque esa es la gente maquiavélica, mis hermanos. Esa es la gente que de verdad busca tener un argumento para hacer toda una estrategia de destrucción. Y entonces llega y le dice al rey: mira, aquí está una gente que hace esto, pero no completa la verdad. Él no sabía que Esther era también judía. Y le narra: y sabes qué, esto no te conviene, esto es así, esto es así. Vamos a destruir a toda esta raza. Y vamos a matarlos a todos. Claro, expuesto de esa manera, como lo estaba exponiendo, ¿qué cree que le dijo al rey? Ah, sí, como no, si eso me va a beneficiar a mí, hagámoslo. Pero en todos los planes que Dios está teniendo, ¿sabe qué es lo que hace, mis hermanos? Permite cosas. Pero tenemos que estar alerta. Alerta. Como Samuel. Escuchaba un silbo apacible y no distinguía que era la voz de Dios. Dios te puede estar hablando, hermano, por las circunstancias que fuesen. ¿Y si estás escuchándolo? ¿O piensas que eso es del enemigo? ¿Dónde está el enemigo de nosotros los creyentes? ¿Dónde está? ¿Está a tu altura? No, ¿Dónde está? está con nuestros pies. Aquí bajo los pies. Pero a veces creemos que lo llevamos aquí. ¿Sabe cuándo lo llevamos aquí? Cuando nosotros nos acostamos en el piso junto con él. Es la verdad. Dios tiene propósito. Dios tiene un plan. Y ese plan, mis hermanos, ¿sabe lo que permitió? Que Mardoqueo descubriera una tramoya en donde querían precisamente quitarle la vida al rey. Y entonces va y se lo cuenta. Y se lo hace saber.
Y le salva la vida porque después descubre que lo que Mardoqueo le estaba diciendo era la verdad. Y lo registran en un libro, lo registran. ¿Tú crees que tus acciones y las mías no están registradas en un libro, mis hermanos? Están registradas. Y a su debido tiempo, Dios las pondrá en evidencia para tu honra. Pero lo tienes que creer. Lo tienes que entender de que así actúa nuestro Dios. Para lo que nosotros es como que demasiado lento, Dios tiene un propósito. Aguántate, aguántate. Ya sea en el plano familiar, de tu trabajo, de la iglesia, en donde estés, Dios tiene un propósito. ¿Y saben qué, mis hermanos? Para desbaratar aquel plan, terminó ocurriendo algo maravilloso. Dios le da sabiduría a una mujer. Y cuando se enteran de aquel decreto que había hecho este hombre perverso de querer destruirlo, ¿qué crees que le pasó a Mardoqueo? Su corazón se dolió, porque en verdad no estaba haciéndolo por él. Los que hubiesen estado ahí dicen, ay, ahora como él es el tío de la reina. No, mis hermanos, él viendo aquello, dice la escritura que se rompió sus vestiduras, se vistió de cilicio y se fue a la puerta del rey. Se fue a la puerta, cosa que no le estaba permitido. Cuando se entera su sobrina, inmediatamente va y le dice, no, así no. Tienes que ponerte vestiduras, porque te puede ir peor. Tremenda lección. Basta con que tengas confusión, tengas tristeza en el corazón, pero no lo hagas tan público. Si tienes ahí privado dentro de tu ser, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué? Va y se lo dice a Esther qué era lo que estaba pasando, porque Esther no estaba enterada. Es que nos van a destruir, van a matar la nación. Y Esther le dice a él en principio, no te preocupes, nosotros estamos tranquilos. Estoy parafraseando. ¿A qué te vas a preocupar? ¿Y sabes lo que le respondió Mardoqueo? Me tocó el corazón. Dijo, no, ¿tú crees que estás segura? Somos muy frágiles, mis hermanos. ¿Tú crees que estás muy bien donde estás trabajando? De lo que estás haciendo. Muy frágil. Se te puede quitar de un momento a otro. Estás allí porque Dios tiene un propósito. No se nos olvide. Dios tiene un propósito. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? En aquel cuadro, tocó el corazón de Esther y entendió. Y dijo, voy a exponer mi vida. Tú sabes perfectamente que no puedo entrar sin que el rey me convoque. Y en ese proceso, la reina arriesgó su propia vida. Asuero le extiende el cetro y la seca. ¿Qué quieres? Un hombre inteligente. Sabía que había una petición. Le dije, quiero esto. No inmediatamente le vino con el chisme de lo que está haciendo este. ¿Por qué hubiese pasado eso? Porque no se lo hubiese creído. Había que dar tiempo a los planes y propósitos de Dios. En ese lapso de tiempo, ¿sabe lo que hace Dios? Le pone en la memoria a aquel hombre que revisara y encuentra en los libros de la historia, de su crónica, que había un hombre llamado Mardoqueo. Inmediatamente pregunta, ¿y qué se le hizo a este hombre? ¿Se le honró acaso? Y descubre, no se le honró. Dice, bueno, hay que honrarle. ¿Y sabe lo que hace? Llama a aquel hombre malo y perverso y le dice, mira, ¿qué habría que hacerle a un hombre que ha hecho esto? Y él inmediatamente, porque hacía el corazón soberbio, dice, ese conmigo. Hay que hacerle esto, hay que hacerle esto otro, hay que hacerle aquello. Entonces inmediatamente le dice, ve y hácenselo a Mardoqueo. ¡Wow! ¿Cómo actúa Dios? ¿Sientes que has perdido una pelea en algún momento, mis hermanos? Yo me recuerdo una vez que me botaron del trabajo porque me acusaron de que me había robado una cámara fotográfica. Nunca lo había hecho. Tenía 22 años. Me golpeó. Ya era convertido al Señor. ¿Y sabe qué? Ni el jefe, ni el otro me atendieron. Pero te voy a decir algo. Me dio un privilegio que no te lo puedes imaginar. Llegué a conocer al príncipe de Inglaterra en mi área de fotografía.
dos presidentes de la República de mi país, sentado al lado de un presidente de un país latinoamericano. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios honra. Dios te quiere honrar, hermano. Dios te quiere honrar, hermano. Pero ¿sabes algo? La honra no la buscamos. La honra la damos. ¿Y sabes cómo hacemos? Tenemos que trabajar mucho. Porque es necesario yo detenerme y ver grandeza en el otro. Ver grandeza. Naamán el sirio, mis hermanos, general del ejército de Siria, leproso, la sirvienta en su casa le dijo a la mujer: ¿por qué es así? Vete a donde está la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel, ahí hay un profeta, él te puede sanar si le pides. Y orgulloso, y la esclava le decía: ve y hazlo. ¿Y saben qué pasó, mis hermanos? Cuando aquel hombre llegó con toda su parafernalia, con todo su caballo, con todo lleno de riqueza, en una chocita, en una casita humilde, donde estaba el profeta, la arrogancia de aquel hombre Naamán. Ay, aquel hombre pretendía que me iba a salir, me iba a buscar y me iba a decir: no, aguántate. Dios no actúa de esa forma. Menospreció lo que Dios había ungido. Se dice que de los profetas más poderosos que hubo en la nación de Israel fue Josué. Hasta sus huesos lograron resucitar un cadáver. Pero nosotros subestimamos, nosotros deshonramos en lugar de ver honra en la persona. Por la apariencia nos dejamos guiar. No, mis hermanos, que a partir de hoy Dios toque mi corazón y que toque tu corazón, y que con respeto y con solemnidad nosotros sepamos honrar al simple, al sencillo, al rey, como dice Pedro, a todos. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde hemos ido perdiendo esa calidez y esa calidad de ser humanos que somos, por convertirnos en una sociedad en donde andamos muy rápidos, donde estamos preocupados por yo, y no veo el otro. Y perdemos el entendimiento de lo que Dios nos quiso enseñar, de lo que es una sociedad que honra, que comienza con los hijos honrando a sus padres. Hoy en día estamos entrando en una sociedad de igualdad, en donde si el padre le habla al hijo, es: no, yo tengo mis derechos. Cuidado, porque te acuso. Imaginémonos por un instante ¿dónde vamos a llegar si el Señor hubiese llegado antes a buscar a su pueblo? Honra al que merece honra. ¿Y quién merece honra? Todo ser humano. Todo ser humano. Y la honra es para el otro, no la quiero, no la busco. La honra la da Dios. Mis hermanos, que el Señor pueda tocarnos nuestro corazón en esta mañana y elevar nuestro nivel de conciencia de cómo estamos conduciendo en medio de una sociedad que se confunde y que estamos llamados a ser sal de la tierra. Finalizo diciendo, en el capítulo 9 del libro de Esther, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Dos cosas importantísimas. Mardoqueo, aquel decreto que se convirtió como para destruir, aquel decreto posteriormente se convirtió en una fiesta que hoy día la nación de Israel celebra, que se llama la fiesta de Purim. Así como lo estás escuchando. Y dice la Escritura que el segundo del reino, ¿sabes quién fue? Mardoqueo. Honra cuando no la buscas. Honra cuando haces todo el esfuerzo para poder identificar el valor del otro. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios nos bendiga grandemente y que el Señor nos ayude a poder crecer y elevar nuestras almas sobre lo que significa la honra que cada uno de nosotros debemos de dar al otro. Finalizo dándole